Quiero pedirle por favor que si trajo su escritura, una vez más vaya conmigo al Evangelio de Juan capítulo 17, la oración sacerdotal de Jesucristo. Quiero volverla a leer tomándola como base una vez más para nuestro estudio. Ya como lo hemos dicho en varias ocasiones, ya que el oficio sacerdotal de Cristo se caracteriza por la intercesión, porque esto era lo que el sumo sacerdote hacía, ¿no? Intercedía por el pueblo al ofrecer sacrificios, así que vemos lo que Jesucristo hace. ¿Dónde estoy? Juan 17, versículo 24, el Evangelio de Juan. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me has enviado. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Puede tomar asiento. Estamos hablando sobre el oficio de Cristo desde la posición de sacerdote, una posición que fue asignada por Dios, y si no pasa nada extraordinario, la próxima semana hablaremos un poco más sobre este oficio de sacerdote. Quizás para algunos no sea de mucha llamativo, pero creo que es de mucha bendición poder conocer un poco más sobre este oficio de Jesucristo. Y hoy vamos a ver un poco más de detalle de este oficio, el sacerdocio, porque en Cristo toda esta serie de sacerdotes que durante siglos y siglos ejercieron en la ley ceremonial por hombres, pues terminó en Jesucristo. Una vez que Jesucristo vino, todas las sombras, todos los símbolos, todo lo que se hacía en la ley ceremonial dejó de hacer, porque todas son cumplidas ¿en quién? En Cristo. Porque todas esas sombras, toda la ley ceremonial, todos los símbolos apuntaban a Jesucristo. Y cuando piensa uno en la muerte de Jesucristo, muchos erróneamente han pensado que la muerte de Jesucristo fue el resultado de la provocación que Jesucristo hizo a los líderes religiosos por causa de las enseñanzas de Jesucristo, especialmente contra los fariseos. Otros erróneamente también piensan que la muerte de Jesucristo fue la forma en que los romanos, Roma, se quitó de encima un problema que tenían, porque Jesucristo molestaba a los líderes religiosos, transformaba sus leyes internas y los judíos se convertían en un problema para Roma. Pero la Escritura nos dice todo lo contrario. La Escritura nos dice, y ya lo hemos mencionado en estudios pasados, y no nos hace mal volverlo a mencionar o recordar, la Escritura nos dice claramente que la muerte de Jesucristo fue el sacrificio para aplacar la justa ira de Dios a favor del pecador. Eso es lo que enseña la Escritura. La muerte de Jesucristo, o de que Cristo haya entregado su vida, fue el sacrificio para aplacar la ira justa o santa de Dios a favor
del pecador. Por eso es que cada vez que nosotros estudiamos la muerte de Cristo, la estudiamos bajo la perspectiva bíblica y no bajo la perspectiva de los hombres, porque los hombres pues nos equivocamos. La perspectiva bíblica sobre Cristo nos dice que la muerte de Jesucristo fue para cumplir el plan de redención, el cual fue planeado por el Padre en la eternidad pasada. Y creo que esto el apóstol Pedro lo dejó claro en su primer sermón después del Pentecostés, que ya hemos leído en varias ocasiones, allá en Hechos, capítulo 2, versículo 22, por los que están anotando. Y permito leerlo una vez más. Pedro en su sermón dice lo siguiente: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Y ya lo dijimos, y es un recordatorio. Mientras estos hombres sentenciaban a Cristo a muerte para ser crucificado, los líderes religiosos pensaban que estaban quitando un problema de encima. Pero por medio de su pecado, del engaño, de la mentira, ellos estaban cumpliendo el plan perfecto de redención que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu Santo habían determinado en la eternidad pasada. Así que la muerte de Cristo, aunque está en los libros de historia, no es simplemente un mero acontecimiento histórico, es una realidad que trae vida ¿a quién? A los pecadores o a los que están muertos en delitos y pecados. Así que detrás de todas las acciones perversas, injustas que estos hombres hicieron, se cumplía el plan de Jesucristo, de Dios, de la redención del pecador. Y sabe que es interesante que recordemos algo. El mismo día de la expiación, que se ofrecía el sacrificio por el pecado del pueblo, ese mismo día Jesucristo era ofrecido como cordero. Y lo que para ellos era lo que nosotros hoy llamamos la Semana Santa, y a veces se levantan muchas controversias. Algunos dicen que Dios no nos llamó a una Semana Santa, sino a una vida santa, pero amén, no estoy diciendo que no, pero se levantan muchas controversias. Lo que nosotros conocemos como la Semana Santa era la Pascua de los judíos. Era precisamente o ese mismo día cuando Jesucristo murió o entregó su vida, que todas las profecías se cumplieron. Los símbolos, las sombras, todo lo que aplicaba la ley ceremonial ese día se cumplía en Jesucristo para que la muerte de Jesucristo encajara perfectamente en el plan del Padre, la redención o el rescate de su pueblo. Entonces, por otro, tenemos que reconocer que cuando se piensa en la ley ceremonial, o sea, la ley ceremonial, todo lo que tenía que hacer el sacerdote, no se dio porque sí. Porque Dios no tenía más nada que hacer y dijo, bueno, ahorita van a hacer la ley ceremonial y tienen que seguir todo esto. No, la ley ceremonial se le dio al pueblo de Israel, a ellos en específico, para que el pueblo aprendiera ciertas cosas con respecto a lo que vendría. ¿Cuál es la realidad que vendría? ¿Quién? Ajá, Cristo. Entonces la ley ceremonial les fue dado a ellos para que ellos aprendieran todo lo que iba a apuntar hacia quién, hacia Jesucristo. Y todo lo que aconteció en la vida de Cristo tenía sus símbolos en la ley ceremonial que el pueblo de Israel cumplía. Hoy nosotros pues ya no miramos a la ley ceremonial, o miramos a la ley ceremonial quizás para entender
lo que pasó en Cristo, pero hoy nosotros miramos ¿a quién? A Cristo y su sacrificio. Sacrificio. Hoy nosotros ya miramos a Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, porque Pablo lo explica allí de esta manera. Efesios 5, Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, ¿lo tiene? Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo os amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entre las muchas exhortaciones que encontramos aquí en Efesios que Pablo le da a la iglesia, aquí se nos habla de algo en particular, que el amor, a ver, ¿el amor de qué? El amor de Cristo o el amor de Dios. Porque Cristo, o bueno, ¿sabe qué? Mejor lo pongo así de esta manera. El amor de Dios, el amor de Dios, Cristo es quien, pensando en el amor, Cristo es la manifestación ¿de qué? Del amor de Dios. Cristo es la manifestación del amor de Dios. Yo iba a hacer la pregunta, ¿cómo se manifestó ese amor? Pues bueno, enviando ¿a quién? A Jesucristo, a la segunda persona de la Trinidad. Miren lo que dice Romanos 5:8, creo que es un versículo también muy conocido dentro del cristianismo, ¿no? Que a veces a la hora de compartir el evangelio se usa mucho. Pero miren lo que dice Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo mostró ese amor? Dice que siendo aún pecadores, Cristo murió o Cristo se entregó por nosotros. Entonces, la evidencia del amor de Dios es que dio a su único hijo a favor de sus enemigos. Ni siquiera voy a decir de nosotros, de sus enemigos. Porque antes de estar en Cristo, tú y yo éramos ¿qué? Enemigos de Dios por causa de nuestro pecado. Pero volviendo otra vez a Efesios 5, en la parte final, donde el apóstol presenta el sacrificio de Cristo, como que lo presenta como qué. Lo presenta el sacrificio de Cristo. Ok, pero antes. ¿Cómo qué? Ofrenda. Presenta ofrenda, lo presenta como una ofrenda, lo presenta como sacrificio a Dios, como olor fragante. Y esta ofrenda, ellos la realizaban, o esta ofrenda o este sacrificio, lo realizaban en el altar. O sea que los judíos entendían a qué se refería el apóstol, ¿de qué estoy hablando? Pablo. Nosotros hoy, altar es esto donde yo estoy. O sea, normalmente altar nosotros entendemos eso. Para ellos esto es una tarima, ¿no? Para ellos el altar era el lugar donde se hacía el ¿qué?
el sacrificio. Era el lugar donde se ofrecía los sacrificios para satisfacer la justicia divina. Porque la Escritura enseña en Ezequiel 18:20, Ezequiel 18:20 dice que el alma que pecare, esa alma que morirá. Eso es lo que enseña la Escritura. Entonces en el altar se ofrecía ese sacrificio a favor de ese pecado. Entonces cuando ellos traían el cordero, lo llevaban al sumo sacerdote, el cordero, el sacerdote tomaba ese cordero, lo degollaba y así llevaba a cabo la expiación. Es más, yo quería poner eso por aquí. Cuando hablamos de expiación, estamos hablando del pago, ¿no? Porque tú lo tengas más claro. El sacerdote llevaba la expiación. Entonces, la persona que debería morir por causa de su pecado traía el cordero y al imponerle sus manos transfería el pecado al corderito, por eso el cordero tenía que morir y él llevaba la carga o el castigo que tenía que estar sobre ese pecador. Por eso es que, volviendo a Efesios 5, 1 y 2, Pablo, hace referencia o enfoca el sacrificio en Cristo, presentando a Cristo como la ofrenda que se ofreció en ese altar, y Cristo mismo se ofrece, y dice Efesios que esa ofrenda llegó ante Dios como un olor ¿qué? Fragante o un olor agradable. Y no es que Dios tenga nariz ni nada por el estilo. Es para que yo entendamos que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue de agrado ¿a quién? Al Padre. Le produjo deleite. Usted ha entrado a algún lugar donde huele rico. ¿Qué le produce eso a usted? Pero también ha entrado a un lugar donde no huele tan agradable. ¿Qué le produce a usted? Rechazo, repudio. Usted quiere salir corriendo. Entonces, aquí lo que está haciendo cuando dice olor fragante es que lo que Jesucristo hizo fue de agrado al Padre. Así que Pedro usa la ley y la aplica a Cristo, diciendo que Cristo es la ofrenda. Él mismo es la ofrenda y que subió delante del Padre y que como olor fragante, es decir, que el Padre aceptó esa ofrenda. Entonces, en la ley ceremonial, las ofrendas, los sacrificios, eran entregados al sumo sacerdote o al sacerdote. El pecador llevaba el cordero, lo entregaba al sacerdote, el sacerdote lo mataba, lo degollaba y llevaba a cabo todo el proceso de expiación que se tenía que realizar, el proceso de pago. Y miren, vaya a Hebreos capítulo 9, 24, yo creo que lo hemos leído en varias ocasiones, pero vamos una vez más allí. Y mientras usted lo busca, la Escritura nos muestra que Cristo, se entregó como sacrificio a Dios por nosotros, buscando el favor de Dios hacia nosotros. Y Hebreos, miren lo que dice Hebreos 9, 24. Lo tiene. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. Ahí estaba hablando del tabernáculo, no del lugar santísimo. No entró a ese lugar hecho de manos, figura del verdadero. Y eso es algo importante. Cuando usted piensa en el tabernáculo, en el arca, todo eso era una figura, era una sombra de lo que Jesucristo iba a hacer. Luego todo eso fue pasado al templo, pero era una sombra porque ahora el templo es ¿quién? Cristo. Sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, Cristo es nuestro representante legal. Por eso yo lo he dicho en varias ocasiones. Dios hoy no nos ve a usted y no me ve a mí. Porque si Dios nos viera a nosotros tal y cual como somos, ¿qué pasa? Nos extermina. Hoy nos ve a través de ¿quién? De Cristo.
Por eso Él es nuestro abogado, dice Primera de Juan. Él es nuestro intercesor, Él intercede por usted y por mí constantemente. Entonces, ¿quién era el único que podía presentarse delante de Dios en el antiguo pacto, en la presencia de Dios? ¿Quién era el único? El sumo, nadie más. Ahora mira el versículo 25. Ahí en Hebreos 9, 25. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Sangre ajena, ¿de qué está hablando allí? École, de la sangre del cordero. O sea, él dice, el sacerdote se presentaba con sangre ajena. Cristo se presentó ¿con qué? Con su propia sangre. Entonces, de otra manera, dice, si Cristo hubiera presentado con sangre ajena, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así, hay una vez más la aplicación. Una vez que usted muera, usted tiene que dar cuentas a Dios. A ella no hay posibilidad de que nadie ore ni haga nada de lo que hagan para usted para sacarlo de donde usted. No hay otra opción. 29, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Entonces el autor de Hebreos, sí, hace la comparación en el trabajo sacerdotal de los hombres de muchas veces, los mismos sacrificios, con el trabajo de Jesucristo, que es la culminación de todo. El sacrificio de Jesucristo fue una vez y para siempre. Dice el versículo ahí, en el versículo 26, 27, para quitar de en medio el pecado. O sea, el obstáculo que impedía que nos pudiéramos presentar delante de Dios con libertad, lo quitó del medio. Una vez vamos a Hebreos 10, 10 y 11. Miren lo que dice. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una vez más, Jesucristo fue presentado como esa ofrenda. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado o los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, se ha sentado a la diestra de Dios. Mire algo interesante. En el versículo, capítulo 9, se nos dice que se ofreció a sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y aquí nos está diciendo que los sacrificios que hacían los sacerdotes no podían quitar el pecado. Ellos simplemente como que ponían una curita momentánea, pero lo de Jesucristo fue total. Por eso él mismo dice, consumado es.
consumado es. Así que la muerte de Jesucristo hay que verla desde la perspectiva del trabajo del sumo sacerdote que hacía una vez al año cuando entraba al lugar santísimo. La diferencia es que el trabajo de Jesucristo se realizó una sola vez. No hay necesidad de hacerlo más. Entonces la obra de redención o de liberación o rescate, cuando se escucha la palabra redención es liberación o rescate de Cristo en la Escritura, es presentado en términos de sacrificio. Y algo interesante, en la ley ceremonial, la ofrenda, a ver cómo se escribe, la ofrenda era imprescindible. ¿Alguien me puede decir qué es imprescindible por si alguien no sabe? Otro sinónimo de imprescindible. Ok, importante, ok. Ok, era necesaria. ¿Qué más? Es como, me lo voy a poner de esta manera. ¿Cómo? Fundamental, ok, fundamental. Es como si, a ver, lo pongo, a ver si me sirve este ejemplo, no sé si sirva o no, pero vamos a echarlo. Ustedes me dirán si no. Es como si decimos, vamos a celebrar el Día de la Madre a la madre, pero que la madre no venga. Es necesario, es fundamental, es imprescindible. O sea, el festejado, ya sea la mamá, el papá, el día del niño, el que sea, tiene que estar, ¿qué? Presente. Entonces, en la ley ceremonial encontramos que la ofrenda era imprescindible. Se necesitaba la ofrenda para poder satisfacer la ley. O sea, a ningún israelita se le pasaba por la mente llegar al templo sin una ofrenda. Era imprescindible. ¿Usted recuerda a ver, María fue a presentar a Jesús luego de que había nacido? Usted lee la escritura que ella se presentó ¿cómo? Con su ofrenda. O sea, dependiendo la capacidad social o económica tenía que presentarse. Bueno, ella llegó con la ofrenda que le correspondía a ellos. O sea, ningún israelita se le pasaba por la mente llegar al templo a ofrecer sacrificio sin ofrenda. Eso no. Es como si yo digo, bueno, yo soy constructor y me digan, bueno, listo, traiga su herramienta. Ah, no, yo pensé que usted las traía aquí. O yo soy mecánico y normalmente los mecánicos, pues, no sé, el concuño mío o el cuñado de mi esposa o el esposo de mi cuñada, él trabaja en mecánica ¿de qué es que trabaja él? Industrial, no sé qué cosa. Y hablando con él, esta última vez que pasamos por allá, él decía, uno tiene que tener su herramienta. Yo no puedo llegar a decirle a ellos, mire, yo soy mecánico industrial y me dicen, no esa es su herramienta, porque muchos han llegado. No, que yo tengo una experiencia en mecánico industrial. Ah, muy bien, necesitamos gente. Y llega. Y su herramienta, no, yo pensé que aquí daban. No, le dijeron, no. Vaya, consiga, cuando traiga su herramienta, entonces viene y trabaja. Entonces al israelita nunca llegaba con las manos vacías. Tampoco a ningún israelita se le ocurría, no se le pasaba por la mente, a ver, yo como que tengo pereza de ir donde el sumo sacerdote, aquí tengo mi corderito, venga Señor Jesús, Dios, aquí estoy, y agarro mi corderito y lo degollo y yo, al fin y al cabo, yo hago el sacrificio. Tampoco, nunca se le pasaba por la mente. Ellos no ofrecían porque ese era un trabajo exclusivamente ¿de quién? Del sacerdote, del sumo sacerdote, que se hacía el día de la expiación. El israelita de a pie, si me permite llamarlo de esa manera, lo único que hacía era simplemente traer el cordero.
Así que la ofrenda era imprescindible, fundamental, era necesaria. No podía faltar, si lo podemos decir en otra palabra más fácil, no podía faltar para satisfacer la ley. Y esa ofrenda tenía sus requisitos, no era tampoco que cualquier, así lo pongo en términos, es que no lo quiero devaluar tanto, ¿no? No era cualquier billete ahí enrollado y ¡puf! Ahí está su billete. No, era requisito, no era, a ver, no sé, una pulga, bueno, pues estos zapatos están rotos, pues tíralos ahí, hágale, véndalos. O sea, no, los requisitos tenía que ser varón, el primogénito, y tenía que ser perfecto. Perfecto. Es decir, no podía tener ni una sola falla. Que le faltó un pedacito de una pata, chao. Le faltó un pedacito de una oreja, no sirve. Perfecto, en perfecta condición. Ahora, cuando aplicamos eso a Cristo, Cristo vemos que era varón, era el primogénito, el primero, y era perfecto. Entonces Jesucristo daba por finalizada la ley, porque Jesucristo siendo la luz del mundo, o sea, vino como la luz del mundo para traer luz y mostrar que todos los símbolos, todas las sombras, toda la ley ceremonial apuntaba únicamente a Él. Por eso es que vemos en Juan 1:29, cuando Juan el Bautista ve a Jesucristo y lo llama, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan le atribuye este título a Cristo? O este papel, el Cordero de Dios, que quita, no que lo tapa, que quita el pecado. Bueno, porque Jesucristo vino a hacer la tarea que hacían los corderos terrenales. Mientras ellos limpiaban simplemente, Cristo lo quitó por completo. Cristo había sido el cordero que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que, y quizás esto no encaja mucho en nuestro entendimiento, pero antes de que el hombre hubiera pecado, el Padre ya había provisto la solución para el pecado. Antes de que el hombre hubiera pecado, el Padre ya sabía y ya había provisto la solución. Él ya sabía cuál era la víctima. Y una vez más, hermano, yo no sé si usted recuerda cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, que ya estaba listo. Y de la nada apareció el cordero. Y el ángel le dijo, o el ángel de Jehová le dijo a Abraham, Dios, ¿qué? Proveerá. Entonces el pecado, hermano, y ya hemos hablado de esto, afectó tanto al hombre que hoy el hombre está convencido que el hombre se puede presentar delante del Dios 3 veces santo sin ningún problema, como si nada hubiera pasado. Mire que los israelitas cuando se iban a presentar delante de Dios, ellos tenían cuidado de cómo presentarse delante de Dios. Ellos se presentaban primero con una ofrenda. Esa ofrenda tenía que ser en los términos que Dios había establecido y tenían que hacerlo a través de un mediador. En este caso es ¿quién? El sacerdote. Hoy muchos de nosotros ni nos presentamos ni con ofrenda, ni delante del mediador, ni nada, sin sacrificio. ¿Qué dice 1 Timoteo 5:2? ¿Quién recuerda qué dice 1 Timoteo 5:2? Porque Cristo estableció claramente que hay un mediador. 1 Timoteo 5:2 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. 2:5, ¿sí? ¿Qué dije yo? No, 2:5. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo hecho hombre. Por eso, una vez más, yo aquí aprovecho, porque a veces cuando tengo la oportunidad aprovecho y lo digo. Ese cuento
de que el vicario de Cristo es el Papa, el sumo pontífice, es mentira. Si alguien es el sumo pontífice, ¿es quién? Cristo. Él es el único intermediario. No es que el Papa es el intermediario entre la iglesia y no, o es la cabeza de la iglesia, dicen ellos. No sé qué Biblia leen, pero la Biblia a mí, la Biblia que yo leo al menos, dice que la cabeza de la iglesia es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y el hombre es la cabeza de la mujer. Y la mujer es la cabeza de nadie. Sí, porque ellas van ahorita quieren ser cabeza. No, ustedes no son cabeza de nadie. Ustedes son ayuda idónea, escribe la escritura, que son dos cosas diferentes. Entonces no hay otro medio por el cual nos podemos acercar a Dios. Entonces, por lo tanto, el único que puede tratar con mi pecado del hombre delante del Dios tres veces santo es Jesucristo. Una vez más, y yo sé que aquí no hay ese problema, pero lo tengo que decir, y espero que si alguien me está escuchando se lo digo también con todo el respeto. Ese cuento de presentarnos delante de otro hombre para confesarle mi pecado, para que interceda por mí delante de Dios, tampoco tiene sustento bíblico. Eso es un mito que les han enseñado. Pero como no se toman el tiempo para leer la escritura, como si estuviera en latín todavía, por eso les pasa lo que les pasa. Solo hay una sola persona que me puede ayudar a mí a presentarme delante del Dios tres veces santo. Y esa persona es Jesucristo, Dios hombre, nadie más. Entonces no podemos mirar la muerte de Cristo, el Cordero de Dios, de una manera diferente. La única forma en la que podemos mirar la muerte de Jesucristo o el trabajo de Jesucristo es como el sacerdote que presenta el sacrificio que Dios demanda para cubrir el pecado, para satisfacer la ley y para borrar todo nuestro pecado. De esa es la única manera que lo podemos ver. Se lo digo una vez más. La única forma de mirar la muerte de Cristo es como el sacerdote que presenta el sacrificio que Dios demanda para cubrir el pecado o para quitar el pecado, para satisfacer la ley y para borrar todo nuestro pecado. Es más, la escritura dice de que Él le da la espalda, se olvida, decide olvidarse de ese pecado. No hay otro camino de salvación. Eso nos lleva a Hechos 4:12, también un pasaje muy conocido. Mira lo que dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo. Hay un cántico, ya ahorita que me acuerdo, ahorita que pensaba en esto, un himno que se entonaban por allá hace muchos años. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación está en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Amén, dice hermana Jeremías. Lo cantábamos hace muchos años. Y ahí le añadían, creo, solo Dios hace al hombre feliz. Ajá. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hacía al hombre feliz. Creo que hasta los católicos lo cantan, porque aquí veo algunos que lo están cantando y no creo que, y sé que son nuevos en Cristo, así que hasta los católicos y la cantan, ¿no? En teoría, pero en la práctica no la enseñan mucho. Entonces, hermano, esa doctrina una vez más de que María es la corredentora, de que el Papa es el sumo pontífice, hermano, queda desbaratado. Y eso es una blasfemia contra Cristo, una blasfemia contra la Escritura, porque solamente es un trabajo de la segunda persona de la Trinidad. Hizo propiciación por nosotros. Otro mito, ¿no? que dicen mucho por ahí,
Otra historia, pues, que dicen por allí, que es desbaratada por la Escritura, es que por obras tú puedes tener acceso al reino de Dios. Bueno, eso es mentira. La Biblia dice que por obra nadie se salva. De hecho, Romanos 3:20 y Gálatas 2:16 lo dicen claramente. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Si nos justificamos por medio de ¿quién? De Cristo, por medio de su sangre, por las obras de la ley. Nadie será justificado delante de Dios. Y esto lo vemos en el ejemplo allá en Egipto. ¿Se acuerdan de la noche de los primogénitos? No es que los israelitas fueran mejor que los egipcios. ¿En qué estuvo la diferencia? En que se salvaron los egipcios, ¿ve? Los israelitas y los egipcios no se salvaron. ¿En qué estuvo la diferencia? En la sangre. ¿En la sangre de quién? Del cordero. Y que esa sangre del cordero era una sombra o era un simbolismo de quién? De Cristo, del verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las casas donde esa sangre fue rociada, la muerte pasó por encima. Las casas donde las puertas o los tinteles de las puertas, los marcos de las puertas no fueron rociadas, entonces ese día experimentaron la muerte de los primogénitos. Yo aquí tengo una pregunta, mirando ahora el contexto de la actividad bíblica donde se llevaba a cabo el sacrificio de Cristo. El sacrificio siempre estuvo ligado al sacerdote y el sacerdote al sacrificio, o sea, eran inseparables, ¿no? Como la uña y el mugre, más o menos, ¿no? Que siempre usted encuentra mugrecito en la uña y en la uña en el mugre. Pero ¿por qué Dios lo hizo así, de esa manera? ¿Por qué era necesario el sacrificio? Bueno, porque la ley lo establecía. Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón, no hay acceso ante Dios. Dios lo había establecido de esa manera, nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos. Así que nadie por sí solo se puede presentar, porque todos los seres humanos hemos violado los mandamientos de Dios. El único que podríamos decir que pensó que los había cumplido todos fue el joven rico, ¿se acuerdan? Cuando le dijo a Jesús, oiga Jesús, ¿qué más puedo hacer para la vida eterna? Porque todos los mandamientos los he cumplido, ¿qué más me falta? Bueno, había un mandamiento que no había cumplido, según él los había cumplido todos, pero ¿cuál no había cumplido? ¿Ah? Ok, pero entonces ese mandamiento, ¿cómo se llama? ¿Cuál estaba violando? ¿La qué? Ok, la avaricia, la codicia. Porque apenas Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y entréguelo. No, ya no me gustó mucho. Pero ningún ser humano puede presentarse delante de Dios en sus propios medios. Porque simplemente somos ¿qué? No se nos va a hallar la medida. Entonces, por qué Cristo tuvo que hacer el sacrificio? Bueno, la razón la encontramos en Dios, en la santidad de Dios, en la justicia, en la gracia de Dios para salvar al pecador. La justicia divina reclamaba sangre, eso es justicia, creo que le hemos dicho en alguna ocasión. La justicia simplemente es dar el pago a cada quien como le corresponde. Eso es la justicia. Y si alguien pecó, alguien tenía que hacerse responsable de ese pago. Y mira algo interesante, volviendo a los sacrificios. Dios Padre permitió en su gracia que un hombre
viniera ante su presencia en representación de los hombres para hacer expiación por los pecados. Y ese privilegio solo tenían los sacerdotes. Y Dios lo recibía en el trono de su gracia, o en su, el trono, sí, en su gracia lo recibía y perdonaba y aceptaba ese sacrificio, apuntando a quién, a Cristo. ¿Cuál es la dimensión del sacrificio de Cristo? Volvemos una vez más a Efesios 5:2. Dice, andad en amor como está escrito. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El sacrificio o el ofrecimiento que Jesús hace de sí mismo, lo hace al Padre para llevar la carga del pueblo, muriendo por el pueblo, y se levantó en la resurrección para llevar a su pueblo perfecto delante del Padre. Y mire lo que, esto lo encontramos, digamos, lo del sacrificio de Jesucristo en Levítico. Vaya a Levíticos 16, versículos 15 y 16. Miren lo que dice Levíticos 16. ¿Lo tiene? Dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo. Esto es decir, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio. Y delante del propiciatorio, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, que sus rebeliones y todos sus pecados, de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ahora pensemos por un momento el arca propiciatorio. En el arca del pacto era una cajita. Yo como no sé dibujar, pues entonces ahí, esta es la cajita. ¿Será que se ve como una caja? O le hago algo ahí para que quede como una caja. O ya va a quedar como un cubo. No, ya sé cómo le voy a hacer. Ahí está. Yo siempre en mis clases de dibujo perdía. Ahí está. Si ya queda más grande ya la caja o parece ya un sobre. Ahí está. Ahí está más o menos. Ahí está. Hay que cuenta que eso es una cajita. Una cajota ya. Faltan los brazos, que parece un qué. ¿Un minion? No, ¿cómo va a ser un minion? No. Ahí está. Esto cuenta que es una caja. Si no ponemos a Chariza que lo dijo. Venga, Chariza dibuje la caja. Dentro de esa caja habían tres cosas fundamentales para ellos. Estaba ¿qué estaba? La tabla de los 10 mandamientos. Estaba el maná y esta vara de Aarón. Ahí estaba, todo eso estaba ahí adentro. El propiciatorio era la tapa. Yo digámoslo así, esta es la tapa, me doy cuenta que esta es la tapa. Esta era la tapa. Este era el propiciatorio, era la tapa. Allí había unos ángeles, uno en cada extremo, y habían ellos lo
las alas de los ángeles ahí lo cubrían. Creo que ese es uno de los versículos que usan a veces en Roma para justificar de que sí podemos hacer imágenes, ¿no? Entonces, ese era uno de los objetos más sagrados que tenían ellos en el tabernáculo y luego cuando construyeron el templo, pues en el templo de Jerusalén. La tapa, como le dije, era lo que se llamaba el propiciatorio, y sobre esa tapa, sobre el propiciatorio, era que se derramaba la sangre. Cuando el hombre, el sacerdote hacía lo que tenía que hacer, la sangre la derramaba sobre ese propiciatorio, que era simplemente donde esta tapa recibía o aplacaba la ira de Dios o el enojo de Dios por los pecados que habían sido cometidos por el pueblo y por los cuales estaba recibiendo el pago o el perdón. ¿A la cual es esta acción o qué enseña esta acción? Que a través de la ofrenda de la sangre que era rociada sobre el propiciatorio, Dios perdonaba o su ira era aplacada del pecado. Pablo luego, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cuando está hablando ¿a quién le está hablando? A los romanos, toma eso y lo aplica a Cristo. Vaya a Romanos, capítulo 3, versículo 24 y 25. Romanos, capítulo 3. Por eso es que usted a veces ha escuchado que decimos que Cristo es nuestra propiciación. Bueno, eso es lo que Pablo trata aquí en Romanos 3, versículos 24 y 25. ¿Dónde estoy? Dice, siendo justificados gratuitamente por su sangre, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, Jesucristo recibió la ira de Dios, dice, como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto había un solo lugar de expiación de los pecados, el lugar santísimo, ahí en el arca, en el propiciatorio, en esa tapa. Ahora en el nuevo pacto, por lo tanto, perdón, antes de ir allá, por lo tanto los israelitas pues miraban ahí, ¿no? A ese propiciación que se hacía aquí a esa expiación que se hacía aquí en el propiciatorio. Ahora en el nuevo pacto, tú y yo que estamos en Cristo, ya no miramos a la tapa. ¿Miramos a quién? A Cristo, que fue puesto como nuestro propiciatorio. Lo dice Pablo aquí en Romanos. Entonces, ahora los cristianos, los cristianos, ya no miramos al arca. ¿Miramos a quién? A Cristo Jesús como nuestra propiciación, como el que hizo expiación o el que hizo pago o redención, liberación de nuestros pecados. Hay dos aspectos que quería tocar sobre la víctima, sobre el papel de la víctima y el papel del sacerdote, pero creo que lo vamos a dejar para dentro de 8 días. ¿Pregunta o algún comentario? Oh, claro, estaba dentro del lugar santísimo. Sí, ahí solamente tenía acceso el sumo sacerdote, ahí no entraba más nadie, el resto simplemente a la esperanza ponían su mirada en lo que iba a pasar ahí adentro. Gracias.
¿Alguna otra pregunta o comentario? Pero sí, era el mismo día, todo tenía que ser ese mismo día. Sociales en este tiempo, según que hay unas vacas que están ya exclusivamente preparadas para supuestamente el tercer templo, o sea, la gente, o los judíos más bien, ellos van a hacer eso en ese tiempo que van a construir el tercer templo supuestamente. Pues eso es lo que dicen. Claro, ellos ellos a la expectativa por algunas profecías bíblicas en la forma en que ellos lo interpretan es de que van a construir un tercer templo, ¿no? Y creo que eso va enfocado también cuando estudiamos, recuerda la profecía de Daniel en las 60 semanas de Daniel, ¿no? Donde ellos todavía están esperando el Mesías, van a construir un tercer templo y empezar a hacer todos los sacrificios y todo lo demás, pero dentro de la escritura encontramos de que eso no tendría sentido, porque el verdadero Cordero Pascual ya fue ¿qué? Sacrificado. Ahora ya el templo no es el templo en sí, el templo ahora es ¿quién? Es Cristo, ¿no? O sea, Cristo es el templo. Él dijo, o sea, derribaré este templo y en 3 días lo levantaré. Está hablando de Él. O sea, ahora Él es el templo. Entonces, humanamente no tiene sentido y lo pueden hacer. Pues, posiblemente los seres humanos lo hagan y harán todo lo que tengan que hacer, pero simplemente entraría dentro de la blasfemia. Porque ya estamos hablando, en hebreo lo dice claramente, de que Jesucristo lo hizo una vez y para siempre y que ya no hay necesidad de seguir ofreciendo ningún tipo de sacrificios, porque el Cordero ya fue ofrecido y hoy está sentado a la diestra del Padre, y cuando habla de sentado, hace referencia a no en tanto que esté sentado, sino que su labor fue terminada. Y Él va a regresar, como dice Hebreos que ya leímos, por segunda vez, no en relación a pecado, sino a levantar a quienes, a los que lo esperan. Así que pues, ellos lo podrán hacer, pero de que encontremos sustento bíblico, pues no vamos a encontrar. ¿Otra pregunta o comentario? Ok, vamos a cerrar con una oración entonces. Padre, en esta tarde te damos gracias, en esta noche te damos gracias una vez más, porque siempre nos das el privilegio de poder ahondar y profundizar un poco más en el estudio de tu palabra. Señor, y te pedimos que podamos ser como los hermanos de Berea. Señor, que cada día podamos indagar más y más en tu palabra para encontrar crecimiento espiritual, Señor, edificación, ya sea colectiva o personal. Señor, y que lo más importante, podamos cada día al estudiar estos temas, oh Dios, valorar, Señor, la obra del Calvario, Señor, y lo más importante, que podamos vivir a la luz de lo que Jesucristo logró por nosotros. Entendiendo, Señor, que éramos esclavos, éramos enemigos, y hoy que estamos en ti podemos decir estamos libres, tenemos vida, tenemos un acceso directo ante el Padre en cualquier momento, cualquier hora. Señor, te agradecemos por tu bondad. En el nombre de Jesús, permite que tu palabra que fue sembrada pueda comenzar o seguir dando fruto en nuestras vidas a nivel personal, familiar y congregacional. En el nombre de Jesús. Amén.